Alemania, forma parte de un grupo de científicos argentinos que trabajan allí en Alemania, y con ella hablábamos, ¿no?, de esta situación sanitaria que se daba en aquel momento, la distribución de la gente en las ciudades, esto de altos niveles de concentración de gente en las ciudades y cómo se debería redistribuir para un futuro. Bueno, y ahora, sin que se haya podido avanzar mucho en ninguna idea porque la pandemia no nos dio tiempo, ya hay una segunda ola, ¿no? Así es, vamos a saludar, le agradecemos a Claudia que nos dispensa algunos minutos también, está allí en Alemania, como decía Karina. ¿Cómo estás, Claudia, desde Santa Fe Capital? Karina y Mario por aquí. Buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Sí, buenas tardes para mí. Hola Karina, hola Mario, un gusto estar de nuevo en contacto con ustedes. Bueno, Claudia es muy activa en redes sociales, alguna vez paseando por Alemania, no recuerdo la ciudad en que estás, Claudia, pero paseando pude seguir todo tu paseo en vivo y en directo, ¿no? Porque transmitías por Instagram esa experiencia de mostrar, digamos, al mundo lo que es tu zona. ¿Nos recordás la ciudad, Claudia? Sí, yo estoy en la ciudad de Weimar, eso es en el Land de Turingia, la provincia de Turingia, que está bien en el centro de Alemania. Correcto. En el corazón de Alemania. Bueno, tu Instagram es clau.tomadoni, ¿no? Exactamente, sí, yo recuerdo ese día estaba caminando por la ciudad y vi un paisaje muy bonito y empecé, era la primera vez que hacía una transmisión en vivo y uno de los primeros que se sumó fuiste vos, sí. Habíamos hecho hace poquito la nota, así que fue muy grato el intercambio, pude contarles, mostrarles cosas de esta ciudad muy interesante que es Ciudad de la Cultura Europea. Entonces tiene muchas cosas lindas para mostrar, para ver, para vivir. Claudia, estamos asombrados por estas horas viendo cómo Italia, Francia, bueno, también obviamente Europa con mayor o menor medida afectada por esta segunda ola de COVID. Contanos cuál es la realidad por estas horas allí en Alemania en este caso. Bueno, mira, en principio hoy las noticias es toda Europa. Porque, por ejemplo, Bélgica ha entrado a esta situación de triage, es decir, decidir quién va o no a terapia intensiva. Están con escasez de personal médico. Francia hoy tiene, o sea, por el día de ayer tiene 49.000 casos y 256 muertes por día. Para que te des una idea, Suiza tiene un poquito menos de casos que antes de ayer, pero tiene 9.000 casos, 1 de 4 personas está con COVID. La situación es realmente complicada. Por ejemplo, en Croacia han convertido un estadio de fútbol en un hospital. Francia también entra en un lockdown profundo. Hay muchísimos casos, por ejemplo, a partir del lunes en París solamente podés estar 1 hora afuera, salvo que tengas que ir al médico, hay controles policiales, qué sé yo, Portugal, por ejemplo, las imágenes de Portugal, hay mucho control policial en las calles, hay circulación restringida entre las provincias, es decir, la situación en general en toda Europa ha escalado. Y ya yendo puntualmente al caso de Alemania, para que vos te des una idea, las cifras de ayer mostraban 19.000 casos en Alemania y contra lo máximo que se tuvo en la primera ola, que fue el 28 de marzo. El 28 de marzo, con el máximo de casos que se hizo el gran lockdown, había 6.290 casos y ahora hay 19.000, ¿no? Entonces, esta segunda ola ha venido muy fuerte, la situación es complicada. Ayer la canciller Merkel habló ante el Parlamento y definió a la situación como dramática, ¿no? Si bien hay suficiente camas de terapia intensiva y es bajo el número de fallecidos, comparativamente, Alemania tan solo tiene 10.300 aproximadamente fallecidos en total, en todo lo que va de la pandemia, no deja de ser preocupante por las consecuencias que van quedando luego con las personas que se enferman, porque no todos se recuperan de igual modo. Entonces,
hay un pedido muy grande a evitar las mentiras, la desinformación, evitemos las teorías conspirativas, porque eso no solamente, dijo Merkel, obtura el debate democrático, sino también la lucha contra el virus. Correcto. Claudia, obviamente que estamos hablando de zonas que fueron muy afectadas por la primera ola. Vos decís que la sensación es que esta segunda ola es aún más violenta, más fuerte. Da toda la impresión de que sí, porque incluso se prevén escenarios de empeoramiento. Es decir, ahora, a partir del lunes, por ejemplo, en el caso puntual de Alemania, se entra en lo que se llama un lockdown light. La opinión pública y digamos, alguna gente se lo toma con humor, entonces hacen viste la botella esta famosa de la bebida gaseosa, en vez de la marca, dicen lockdown light y ponen con la imagen de la gaseosa, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no se quiere hacer una cuestión tan restringida como en la primera ola, pero evidentemente cuando vos ves las medidas, ahora tenés que ir digamos, con máscara por la calle, todos los cafés, los restaurantes, los bares están cerrados. Por ejemplo, puede haber reuniones de hasta 10 personas, pero que pertenezcan a 2 casas, nada más. Mira. No se puede mezclar y hacer grandes reuniones, porque el tema es testear y aislar en caso de que se haya positivo. Claro. También te digo que hay mucha protesta por todo esto, porque bueno, no solamente se cierran los cafés, los bares, sino también todas las instituciones de amenities, o sea, todas las cosas que sean museos, festivales, todo ese tipo de cosas están prohibidas. Se vuelven a cerrar los salones de belleza y los gimnasios, así que es complicado. Y te consulto porque, digamos, la esperanza que uno supone tienen también allí es la llegada de una vacuna. Sí. ¿Se cree efectivamente que esto va a terminar con una vacuna? ¿Cuáles son los tiempos que se manejan, no? Bueno, mira, en ese sentido, acá se planteó de entrada que hasta avanzado el año 21, segundo semestre del 21, la vacuna no estaría disponible. De todos modos, se destinaron muchos recursos para acelerar y potenciar entre varios productores el tema de la investigación de la vacuna. Hay una de las empresas, Biotech, que está diciendo que ya tienen algunos resultados para este mes de noviembre y que se podría ir avanzando, pero viste, todo siempre es en potencial y con mucha cautela, porque no podés fallar con una vacuna así porque sería catastrófico, ¿no? Entonces, hay tiempos que hay que respetar. Entonces, el tema es cómo aprender a vivir con todo esto, y ahí déjame que haga como un salto en el aire, y tiene que ver con las condiciones de vida en las que estamos, ¿no? Yo recién le escuchaba a Karina que ella mencionaba una noticia sobre la arquitectura que tenemos que pensar para las ciudades del futuro, ¿verdad, Karina? Exacto, en un diario de Salta, una arquitecta salteña planteaba esa situación, sí. Sí, yo los estaba escuchando, esperando el llamado de ustedes, y digo, por ahí va la cuestión, porque esta no va a ser la primera pandemia, porque hay una discusión grande aquí en todo este tema, y sobre todo en Alemania. No estamos preparados para esto, el gobierno no hizo lo suficiente, no hace lo suficiente, hay mucha crítica al gobierno, y se dice que solo se toman medidas sanitarias, pero claro, es la primera vez que una pandemia nos encuentra en esta situación. Entonces, hay que pensar, no es la primera, no va a ser la última, entonces tenemos que pensar en corto, mediano y largo plazo. Y en ese largo plazo está en pensar cómo vamos a construir las ciudades, y más que las ciudades, el hábitat del futuro, ¿no? Sí. En ese hábitat del futuro, yendo desde el nivel individual, que es la residencia personal, hasta los espacios públicos, ¿no? Ahora yo recuerdo que vos planteaste esto y nos miramos, y cuando tuvimos esa nota hace meses atrás, planteaste incluso la situación de Argentina, donde claramente hay un núcleo urbano muy denso que está sobre todo allí en Buenos Aires,
y planteaste esa posibilidad, ¿no?, de tratar de descentralizar urbanamente a la Argentina, por supuesto no de manera inmediata, sino un plan a largo plazo. ¿Crees que esas cuestiones en Argentina y en el mundo se están reviendo, digamos, cómo habitar el suelo, cómo generar condiciones de habitabilidad, digamos, en lo urbano también? Claudia, ¿crees que el mundo se está dando esa discusión? Yo por lo menos creo que a nivel de los académicos, de los intelectuales, esa discusión ya se está dando, y no solo de ahora, Mario, no solo de ahora. Nosotros tenemos que pensar que la pandemia lo que hace es poner al descubierto una situación de desigualdad que ya nos afectaba desde hace varias décadas. La inequidad, sobre todo que tenemos en Latinoamérica, es lacerante. Hoy es el coronavirus, ayer y hoy sigue siendo el dengue, el chikungunya, o sea, hay un montón de enfermedades que están afectando a los más débiles, y cuando vos ves a los más vulnerables, cuando vos ves en las condiciones que se habita, uno dice, bueno, está todo servido para que la gente sufra, para que la gente muera. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir en condiciones de hacinamiento? Sobre todo en un país como Argentina, en donde lo que sobra es la tierra. Yo siempre pongo esta comparación. Alemania tiene 80 millones de habitantes y es tan grande como la provincia de Buenos Aires y el Taquito de Santa Fe. Argentina, imagínate las dimensiones de las que te estoy hablando, tiene tan solo 42 millones de habitantes, la mitad. Entonces, cuando hemos construido una cabeza de Goliat como Buenos Aires, en donde todo está concentrado en Buenos Aires y en 3 o 4 ciudades más, le hace Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y en otras ciudades que son más pequeñas, pero que también reproducen esas condiciones de hacinamiento por un montón de población que habita las periferias que viven en condiciones espantosas, bueno, tenemos que repensar. Y esta situación que se da en Argentina, vos la visualizás en distintos países de América Latina. Entonces, creo que hay que repensarlo porque este habitar contrario a condiciones ambientales buenas para todos, ha llegado al límite, ha llegado al límite. Entonces, la pandemia, ¿qué viene a hacer? Viene a poner así, miren señores, esto no va más. A destapar la realidad que tenemos. Claudia, una última pregunta que me parece es interesante teniendo en cuenta el momento que se está viviendo. Aquí, en esta parte del mundo y allí donde ustedes ya tienen esta segunda ola, ¿cuál es la respuesta de la gente ante las nuevas medidas de aislamiento y de confinamiento? Digo, porque acá es un gran problema hacer respetar y que la gente tome conciencia de que es lo único que puede llegar a ayudar a disminuir los contagios, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una cuestión que es cultural. Totalmente. ¿No? Por un lado es esta cuestión del respeto a la norma y respeto a la autoridad, ¿no? Hay una confianza en la autoridad. De hecho, hay una encuesta que señala que ha crecido la confianza en la autoridad pública, pero a la vez hay un debate instalado que es interesante de pensarlo, porque estas decisiones que se están tomando para hacer frente a la crisis en Alemania se están tomando a nivel de ejecutivos, o sea, la decide el gobierno federal y las provincias. Entonces se está diciendo, bueno, ¿por qué esto no se está debatiendo en el Parlamento? Claro. Y eso es una discusión que está en la sociedad, pero se discute democráticamente. También los jóvenes debaten y dicen, bueno, ¿por qué se cierran los lugares en donde tenemos que ir los jóvenes si ahí no nos contagiamos? Pero el problema es que lo que no se termina de entender es que hay cadenas de contagio, ¿no? Entonces, hay protestas, por ejemplo, en Italia hay mucha protesta de los gastronómicos, de los hoteleros, porque claro, van a la quiebra. Van a la quiebra, o sea, hay muchas empresas a la quiebra. Lo que sucede que cuando vos tenés un Estado fuerte en términos económicos, por ejemplo, ahora Alemania yo les decía que va a un lockdown light, pero
el Estado apoya a las empresas con el 70% de dinero de su facturación de noviembre del 19 y a las pymes con el financiamiento del 75% de su facturación del año 19. ¿Esto qué significa? Que aquí no hay facturación en negro, está totalmente controlado por lo que sería la AFIP alemana, que es el Finanzamt. Entonces, vos podés ver qué es lo que se ganó el año pasado y haces un traslado y decís, bueno, vamos a financiar esto para tratar de evitar la mayor cantidad de quiebras posibles, porque lo que hay es un problema económico impresionante, por eso se dice, no podemos cerrar todo porque vamos a la quiebra general. Entonces, creo que en estos momentos no solo tenemos que pensar cómo vamos a vivir de acá al futuro, sino cómo vamos a reestructurar el Estado y las formas, digamos, de sustentar económicamente ese Estado. En este momento, el Estado es el que está salvando a la economía. Claudia, es un enorme debate que abrís y bueno, podríamos estar charlando mucho tiempo. Es un enorme placer haber charlado contigo. Estamos ya para entregar al servicio de noticias pasaditos, pero vamos a charlar seguramente en algún tiempo más porque ojalá esto terminara pronto, pero no parece serlo, ¿no? Tenemos algunos meses todavía más para debatir esas cosas que mencionás que son tan interesantes, ¿no? Cómo repensar el mundo, en definitiva, con esto que nos está pasando. Enorme gusto, Claudia, te mandamos un beso y seguramente charlaremos en algún tiempo más, ¿eh? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Mario y Karina. Seguí mostrando Alemania por Instagram, que está muy bueno. Nos encanta, dale. Así viajamos, aunque no sea virtualmente. Lo voy a intentar, prometo. Un beso. Gracias. Un beso, un abrazo. Que tengan un buen sábado. Chao. Gracias. Igualmente, Claudia Tomadoni desde Turingia, Alemania, y la segunda ola tremenda que está afectando de COVID, por supuesto, Europa y todos sus países.